Bienvenidos de vuelta. Y el problema de la delincuencia en nuestras calles pasa también por una mala administración de la justicia, sobre todo el Ministerio Público, que no obra bien y luego no permite que los jueces puedan realmente procesar a peligrosos delincuentes. En lo que va del año tenemos un reporte de que hay 6.000 delincuentes, muchos de ellos de alta peligrosidad, liberados en tan solo 5 meses en lo que va del año. 200 de ellos provienen de los barracones en el Callao. Algunos son menores de edad que son puestos en libertad para que sigan matando al ser considerados inimputables. Están saliendo con mandato de comparecencia y lo único que se les debe recomendar, señores, es que cumplan con todas las reglas de conducta que se les ha dictado. ¿Sabía usted que en lo que va del año casi 6.000 avesados criminales han sido capturados y liberados por la Fiscalía y el Poder Judicial? De ese grupo, 200 son sicarios menores de edad y según la Policía Nacional viven acá, en los barracones del Callao. Hoy sepa todos los detalles por Contracorriente. Cambiaron los juguetes por pistolas para mancharse las manos de sangre, pues saben que por ser menores de edad no irán a prisión, ya que la ley los considera infractores, no delincuentes. Ellos no respetan a nadie. Si han matado a un chivo de 13 años, se lo dan en el grito. Pero no solo los infractores se benefician con este sistema de justicia ineficiente. Hay quienes, incluso después de ser detenidos en flagrancia, con armas de fuego y con una situación migratoria irregular, hoy respiran increíblemente libertad. Cuando llega la policía se produce un enfrentamiento armado, tiran 2 granadas y se les incauta dos pistolas, abundante droga. De los 29, solamente 7 tenían regularidad en su estatus migratorio. Los otros 22 eran absolutamente irregulares. Muchos de ellos tenían antecedentes por sicariato, por secuestro, por homicidio, cuando de pronto de la policía salieron 21. Y 8 pasaron al juez. Y nosotros todavía contabilizamos, ¿pero qué ha pasado acá? Y después los 8, el juez le da libertad. Pero no hay razón. Esto no solo ocurre en la capital. Al interior del país, a nuestros jueces y fiscales no les interesa que la ciudadanía se desangre gota a gota. La Policía Nacional de Perú logró la captura de 3 sujetos involucrados en la comisión del delito contra el patrimonio. Lo que no se entiende es que algunas detenciones por gota a gota están con prisión preventiva. Y estos casos que son más graves y que suceden en Ica, lo soltaron. Y un último caso que se da en Cañete, en Lima Sur, intervenía 10 personas, gota a gota. Venezolanos, con las evidencias al canto, los cuadernos, armas, dinero, y fueron puestos en libertad. Más de uno estaría interesado en no querer retirar a jueces y fiscales corruptos. ¿Acaso les conviene que el sistema sea corrupto para ellos también no pagar las consecuencias de sus actos? Por supuesto que les conviene. Nos conviene. Porque cuando una persona tiene un problema judicial, ¿qué hace? Busca a alguien que lo saque rápido y bien. Y como el sistema tiene que demorar, porque la justicia demora, buscas a alguien que te saque una puerta abierta, chiquita, que es la corrupción. Entonces, si la presidenta tiene un montón de investigaciones en la fiscalía, ¿para qué le va a decir al fiscal que cambie y limpie el sistema? Si le conviene, pues la corrupción. Porque eso va a generar que su abogado pueda arreglar su caso y la saque bien. Ante este escenario, la delincuencia, en todas sus formas y modalidades, es la primera en sacar provecho y hacer de las suyas.
Ellos son Kiko y Messi, dos hermanos de 14 y 16 años, a los que la policía les adjudica 3 muertes en su carrera delictiva. La primera sucedió el 24 de abril. Su víctima fue una promesa del boxeo nacional, el adolescente chalaco de 16 años, Billy Murillo. Su único delito fue tener un futuro prometedor en el deporte. Esto generó el odio de esta dupla de desadaptados. Fuimos a buscar a sus familiares, pero evitaron dar declaraciones por miedo a represalias. Estos sicarios, que hoy son considerados infractores por ser menores de edad, no dejan ni siquiera descansar en paz a Billy, ya que han venido hasta su nicho para dispararle en señal de amenaza para que ninguno de sus familiares los denuncie. El segundo asesinato que cometieron fue el 1 de mayo, cuando dispararon más de 4 veces a Israel Lavalle Caballero en un tercer piso en una vivienda que alquilaba en el Callao. Según las autoridades, Kiko y Messi habrían sido contratados por la organización criminal Los Injertos del Cholo Guara. Los llamados infractores a la ley por ser menores de edad fueron capturados por agentes policiales. Pero, ¿qué cree que ocurrió? Habiendo dos asesinatos por arma de fuego, incautándose a los menores el arma de fuego, que está demostrado científicamente que han asesinado a estas personas, y además un video donde queda claro que han sido los autores, un fiscal postula al juez y le pide el internamiento preventivo, le terminan dando libertad a estos menores. Y le dan libertad para unos días más tarde, el 2 de junio, asesinar a un menor de 13 años, también en el Callao. Tras este asesinato, Kiko fue capturado, mientras que su hermano se dio a la fuga y hoy se encuentra con el dedo en el gatillo, a la espera de su próxima víctima. Ante estos escándalos de funcionarios públicos que dejan en libertad a delincuentes que muchas veces son capturados en flagrancia, nos comunicamos con Jorge Chávez Cotrina, fiscal titular nacional de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, quien evadió todo tipo de responsabilidad. No sé si se acuerda que el 21 de noviembre el ADIRINCRI, en un operativo, capturó a 29 personas de nacionalidad venezolana. Y al maldito Cris Entonces usted no tiene injerencia en estos casos. Con esta justicia tuerta, desequilibrada y con poca integridad, hasta los terroristas se benefician. Este es el caso de Edgar Torpoco, un sicario de 20 años del autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, es decir, el clan narcoterrorista Quispe Palomino, que acabó con la vida de un informante clave que colaboraba con la Policía Nacional. Este es un sicario que estuvo en las filas y fue entrenado por la camarada Vilma, ¿cierto? Y conversó con el camarada José y tenía la misión de asesinar a periodistas. Yo he tenido la oportunidad de capturarlo y he tenido la oportunidad de interrogar a este criminal irrecuperable. A este asesino casi le dan libertad por exceso de carcelería, pero fue la indignación mostrada en las redes sociales donde la gente reclamaba eufórica, que hizo que al parecer la fiscalía no quiera más escándalos y pidió 35 años de cárcel para este terrorista.
Para el congresista Roberto Quiabra, el fiscal de la Nación debería tomar cartas en el asunto ante estos aparentes casos de corrupción que estarían dejando en libertad a los malhechores, muchas veces capturados en flagrancia. Algo también podría hacer la Junta Nacional de Justicia, que entre sus prerrogativas tiene evaluar la conducta de los magistrados de todo nivel. ¿Qué hace la instancia superior, que en este caso es el fiscal de la Nación, con estos fiscales, como bien usted señala, que liberan a los delincuentes? Acá sale, de esta información que yo tengo acá, en uno sale de que como las armas estaban en diferentes ambientes, no había cómo determinar a quién le pertenece. Qué suavecitos, ¿no? Y sin embargo, para otros asuntos sí somos bien estrictos para calificar. Estamos muy blandos con los delincuentes. Así se deja abierta la posibilidad que muchos funcionarios públicos estén siendo amenazados por estas organizaciones criminales. Yo estoy formulando un proyecto de ley que habla sobre la protección de jueces y fiscales. Pero hay unos que dicen, no, eso es como los jueces sin rostro en los 90. Es diferente. Los jueces sin rostro en los 90 era lo que decía un arrepentido sin pruebas. Porque también hay que preguntarnos, ¿estos fiscales tienen familia? ¿Estos fiscales no los amenazan? Que estos fiscales no están denunciando a un ladrón de celulares. Están denunciando una banda. Entonces el fiscal tiene que decir, pues, ¿sabe una cosa? Yo estoy amenazado. Para el abogado Eduardo Herrera, la responsabilidad no solo cae en los fiscales, sino para todo el sistema de justicia del país, que sería una simbiosis de corrupción que involucraría a las más altas esferas del poder. ¿Acaso les conviene que el sistema sea corrupto para ellos también no pagar las consecuencias de sus actos? Por supuesto que les conviene. Nos conviene. Porque cuando una persona tiene un problema judicial, ¿qué hace? Busca a alguien que lo saque rápido y bien. Y como el sistema tiene que demorar, porque la justicia demora, buscas a alguien que te saque una puerta abierta, chiquita, que es la corrupción. Entonces, si la presidenta tiene un montón de investigaciones en la fiscalía, ¿para qué le va a decir al fiscal que cambie y limpie el sistema? Si le conviene, pues, la corrupción. Porque eso va a generar que su abogado pueda arreglar su caso y la saque bien. Entonces, ¿para quién le conviene a los congresistas cambiar el sistema de justicia si todos están empapelados por justicia? Entonces, claro, les conviene un sistema comedido con la corrupción y que les permita salir. Cabe mencionar que en los últimos 6 años han sido pasados al retiro más de 23,000 efectivos policiales por faltas disciplinarias y medidas graves, incluidos casos de corrupción. Yo creo que lo que tenemos que mirar es todo el sistema en general. El sistema judicial peruano es corrupto. Y empieza desde la policía y termina hasta el INPE, hablando de crímenes, ¿no? Porque, claro, en muchos casos la buena policía captura a delincuentes y la fiscalía los libera. Pero eso no quiere decir que la policía siempre actúe bien. Y eso no quiere decir que la fiscalía siempre actúe mal. Hay sus excepciones en ambas instituciones. El gran problema es que son excepciones. La criminalidad en el Perú ha aumentado de manera alarmante, incluso posicionando a Lima no como destino turístico, sino como una de las 25 ciudades más peligrosas del mundo, al igual que Caracas en Venezuela y Tijuana en México. La causa principal de este resultado es la corrupción que hay en las instituciones de todo el sistema de administración de justicia, que en vez de defender a la ciudadanía, muchas veces salen a favor de criminales que compran voluntades al mejor postor. O sea, 6,000 delincuentes han sido capturados en los primeros 5 meses de lo que va del año. Significa que la policía está capturando a estos delincuentes, ¿no? 200 sicarios de los barracones que han sido puestos en libertad. Principalmente porque son menores de edad, ¿no? Y son infractores apenas. Entonces se les deja libre. Pero estos son jóvenes que han asesinado, que son utilizados por bandas criminales del primer puerto para matar.
y van a volver a hacerlo si son puestos en libertad. Entonces los administradores de justicia, cuando sueltan a uno de estos 200 sicarios, están condenando a muerte a una persona o varias. Porque lo que va a suceder es que este jovencito, que vive de eso, va a ser utilizado nuevamente por una banda criminal para que vaya a matar a otro objetivo. Y luego nuevamente saldrá en libertad porque es menor de edad y es un infractor. Acá tenemos un muy interesante informe de casos relevantes de liberación, ¿no? El caso Maldito Cris, el 16 de junio del 2023. El búnker de Pachacamac, uno de los más escandalosos, porque recuerdo que en el noticiero lo presentamos como una proeza de la DIRINCRI. Lo liberaron. Dejó en libertad a 21 personas, el fiscal de Pachacamac, por no encontrar pruebas suficientes por tráfico ilícito de drogas, tenencia ilícita de armas de fuego, extorsión, entre otros. O sea, los habían encontrado con todo, ¿ah? Fue un golpe realmente espectacular. Teníamos en imágenes una cobertura muy completa. Pero el fiscal dijo, no, que salga. La de Pincri de Ica procedió a la detención, ¿no?, de los Colochos del Sur. Este es un caso de gota a gota. Se encontraron granadas, drogas, cuaderno de información personal que demostraba las extorsiones, tarjetas de préstamo, equipos celulares. Y la fiscal descartó extorsión por falta de evidencia, dice. Caso General Lozada. El 25 de abril del 2024, personal de la DIVIPOL de Cañete intervino en flagrancia delictiva 10 personas de nacionalidad venezolana y colombiana, encontrando libretas de números telefónicos de las personas agraviadas, vouchers con depósitos, armas de fuego, motocicletas. Pero el fiscal de Cañete, Albert Pinedo Muñoz, resolvió que no se contaba con orden judicial de allanamiento. Así que ahí no hubo tampoco, ¿no?, una detención. Aquí están todas las liberaciones. Vean ustedes, 6.000 delincuentes puestos en libertad. Principalmente porque el Ministerio Público no hace su trabajo y no presenta casos que luego, cuando llegan al juzgado, ameriten pues que sean detenidos. También los jueces fallan y también la policía, hay que decirlo, pero principalmente el Ministerio Público. Miren ustedes, todos estos son angelitos, 6.000, 6.000 detenidos. La policía los detiene y la justicia los suelta. Miren ustedes esta lista larga de todos los detenidos que han sido liberados en 5 meses. ¿Dónde está la lucha contra la delincuencia? Bueno, la policía está haciendo su parte. ¿Por qué los jueces y fiscales no hacen lo mismo, no los respaldan? Porque también le hacen un daño a la institución policial. Porque cuando son liberados estos sujetos, luego tienen que volver a enfrentar a la policía. Y los ponen en riesgo, porque son delincuentes peligrosos muchos de estos. No todos, pero sí, centenares de delincuentes que son extorsionadores, sicarios, personas dispuestas a todo. ¿Cómo puede un operador de justicia tener la ligereza de interpretar que la balanza se inclina en favor de los delincuentes y no en favor de la ciudadanía y de la Policía Nacional? Es insólito, es el mundo al revés, es el Perú. Y hablando de mundo al revés, vamos con el siguiente reportaje y tiene que ver con Juan Carrasco Millones, que tiene el cuajo de estar postulando la presidencia del Perú con un partido que se llama Justicia Perú, agarrándose de esta imagen de fiscal implacable, incorruptible, los casos emblemáticos de organización criminal que él tuvo que ver en Chiclayo, como La Gran Familia. Pero escritores como Carlos Cabrejos, en este libro singular que ha sido citado además por periodistas como Ricardo Uceda, El falso sheriff, la verdad sobre la lucha contra el crimen organizado, lo desnuda. Y nosotros hemos ido en búsqueda de más evidencias respecto de el verdadero rostro de quien terminó siendo un ministro importante de Interior, de Defensa, en el corrupto gobierno de Pedro Castillo, un asiduo visitante a Zarratea y además parte de los enjuagues, acuerdos y engranajes que existían, ¿no?, a todo nivel desde el poder. Vamos con este reportaje. Justicia Perú, duros contra la delincuencia, duros contra la corrupción, calla.
Desde Chiclayo, Contracorriente sigue los pasos del ex fiscal más popular de la región y ex ministro de Pedro Castillo, Juan Carrasco Millones, denunciado por lavado de activos e investigado por su presunta participación en organizaciones criminales y que hoy, junto a su partido Justicia Perú, anhela ocupar el sillón presidencial. Estamos acá en Mamamarca comiendo un rico chicharrón de chancho. Juan Carrasco Millones como José Domingo Pérez son los íconos de lo que no puede ser un fiscal. Son personajes que aprovechan la toga para hacer política, para hacer la farsa de que persiguen el delito cuando son los que cometen delitos. Son los que aprovechan el cargo para enriquecerse. Los graves cuestionamientos al ex fiscal autoproclamado el justiciero y los testimonios en exclusiva de los personajes claves para desentrañar los cargos contra este magistrado que ha pasado de héroe a villano. Cuando tú luchas por la justicia, cuando luchas en contra de la delincuencia, en contra de la corrupción, no vas a esperar que te tiren flores, ¿no? Seguimos recorriendo todo Cajamarca, desde la ciudad de la eterna primavera, Trujillo. Estamos aquí en el Mercado Central de Chiclayo, terminando el recorrido en la ciudad de Piura. La campaña del partido del ex ministro de Castillo se ha desplegado a todas las regiones desde el corazón de Chiclayo. La novedad es que soy un candidato del norte. Hasta ahorita tenemos una lista de 45 más o menos provincias recorridas, bastantes personas especialmente del sur, de Puno, de Cusco, de Ayacucho, de Apurímac y de Tacna, de Arequipa, bastantes, Ica, Madre de Dios, Ucayali. Y de acá del norte, pues sí, todo el norte necesitamos, después de 200 años, tener el primer gobierno honesto de este país. $1 millón es lo que, según Juan Carrasco Millones, necesitaría para cubrir su campaña a nivel regional, lo que en teoría significa que para su campaña presidencial, proporcionalmente a su lógica, debería estar invirtiendo 25 millones para hacer campaña en todo el territorio nacional. Al margen de la suma de millones o cálculos aritméticos, el cuestionamiento es el mismo: ¿de dónde saca el dinero y quién financiará su próxima campaña presidencial? Lo que pasa es que aprovechan la magistratura extorsionando a personas para luego acumular dinero y presentarse como candidatos y solventar campañas muy millonarias. Lo mismo que ocurre con todos. Es una gran farsa. Nosotros siempre plasmamos algo, ¿no? De que no tenemos ninguna denuncia ni por ningún delito, ¿no? Y entonces, actualmente usted no tiene ninguna denuncia. Tengo solamente el proceso de aceptación indebida de cargo que está en apelación. Es que nosotros hemos tenido información de que este martes, 4 de junio, se le ha presentado una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Otra denuncia, pero bueno, supongo que va a ser archivada de inmediato, ¿no? En exclusiva, Contracorriente ha obtenido la acusación fiscal presentada contra Carrasco Millones este último martes por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Se ha podido determinar que hay ciertas maniobras, digamos, legales en compra y ventas de propiedades que no coinciden con los ingresos y egresos que tiene él como ha tenido como fiscal. Según esta denuncia, el terreno de la Manzana G, lote 45, fue comprado por el ex fiscal Carrasco por 36.000 soles y tan solo 21 días después la habría puesto en venta a 100.000 soles. Venta que, según los registros de declaraciones de bienes y rentas, no fue declarada. El señor, en el transcurso de tiempo, ha venido siendo muy afortunado en el tema del incremento de su patrimonio, ¿no? En menos de un mes y medio, pasa en 2 propietarios, pero el bien se sobrevalúa en una cantidad proporcional y esta cantidad, digamos, final de la venta de 100.000 soles nunca lo declaró. Al contrario, no se sabe a dónde fue a parar ese dinero.
En la revisión más detallada del reporte de ingresos del cuestionado exfiscal Carrasco Millones, se advierte un incremento considerable sobre el valor de su propiedad inmueble. El valor que tiene el bien en el año 2019 es de 300.000 soles según su declaración que él hace. Ahora, para el año 2020, él declara que este bien ya no vale 300.000, sino vale 736.000 soles. Y así, consecuentemente, al siguiente año, o sea, en el 2021, termina él aseverando que el valor final de su bien es de 1.036.000 soles. Y la pregunta es, ¿qué le pasó a este bien para que comience a tener un valor como lo tiene actualmente, ¿no? ¿Cómo logró el exministro Juan Carrasco Millones un incremento tan exorbitante en el valor de su vivienda tan solo 2 años después? Y más cuestionable aún, ¿por qué no lo declaró? Pero los cuestionamientos hacia el exfiscal son más y tienen otras vertientes. El motivo por el cual escribo este libro es porque puntualmente ya había recopilado, creo yo, un sinnúmero de experiencias personales, profesionales y periodísticas que necesitaban ser expuestas porque era necesario conocer muy a fondo cuál era el comportamiento tanto como persona como profesional que había tenido durante los últimos años el señor Juan Manuel Carrasco Millones. El testimonio de Carlos Cabrejos, que como periodista mantuvo una relación profesional de reportero a fuente con el protagónico exfiscal, recopila testimonios claves en casos importantes de crimen organizado, donde Juan Carrasco tendría un papel protagónico. En el caso del Escuadrón de la Muerte de la ciudad de Chiclayo, se generó un escenario delictivo haciendo creer a un grupo de personas que estaban señaladas de participar en una serie de atracos o robos en la ciudad de Chiclayo, de que iba a llegar a Chiclayo un empresario arrocero que estaba retirando una suma importante de dinero, $80.000, y que se iba a desplazar luego hasta la ciudad de Lambayeque. El papel de Juan Carrasco Millones en este caso sería más comprometedor de lo que parece. Contracorriente obtuvo en exclusiva las declaraciones del colaborador eficaz clave en este caso, Saúl González Cóndor, alias La Vieja, quien desde su testimonio expone a Carrasco y lo apunta como principal instigador, por más que el exfiscal lo niegue. De todos los que se ha escrito, no tienes a ninguno que diga yo le hablé con el doctor Carrasco y el doctor Carrasco hizo esto, ¿no? Todas las colaboraciones eficaces son, para empezar, reservadas. Ellos siempre han querido entrar a las colaboraciones eficaces y nunca les han permitido. Yo le puedo decir sobre mi caso. Yo me sometí a una colaboración. Quien dirigía todas las entrevistas, quien era el que facilitaba se podría decir el brazo legal, el que le daba legalidad a las negociaciones de las colaboraciones era el fiscal Carrasco. Los peritajes, por ejemplo, a los que nosotros hemos accedido, se han determinado de que han habido realización de disparos desde una parte alta y Saúl así también lo ha podido evidenciar. Este lamentable hecho dejó a más de una familia sin sus hijos. Tal es el caso del señor Walter Castañeda, padre de uno de los acribillados esa tarde en Chiclayo y que hoy habla frente a nuestras cámaras. Fue armado puesto que a ellos los estaban esperando, ¿no? Lo estaban esperando. Entonces ellos, por ejemplo, hablan de un enfrentamiento. Si es un enfrentamiento, entonces, ¿cómo se justifica? Es que una bala entre por acá y te salga por la boca, ¿no? Significa que viene de arriba, ¿no? Saúl, además de su rol de colaborador eficaz, expone el presunto modus operandi de un fiscal que se suponía luchaba contra el crimen organizado para captar y beneficiar a sus colaboradores, todo mediante depósitos de dinero a nada más y nada menos que a su esposa. Yo di dinero para obtener información a mi favor. Yo ayudé a que 2 personas más entregaran dinero también para obtener su libertad. Que el señor Carrasco Millones lo haya venido realizando anteriormente, podría decir que sí. Y si actualmente lo viene realizando, es mucho más obvio y razonable que sí lo viene haciendo. Tenían un monopolio de investigaciones que creaban carpetas para crear casos y posterior a ellos hemos visto que en una etapa mandaban a
cobrar y captar colaboradores, entre comillas, de una organización, y luego venía la etapa ya de la detención y aparecían los abogados de salvadores o salvavidas de ciertos personajes para lograr impunidad y a cambio colaboraciones falsas para dirigirlas y estructurar un caso que lo lleve a la fama, al estrellato de ser un intachable, un impecable anticorrupción en este país. Otro colaborador eficaz sale a la luz. Es alias Ñoño, en el caso La Hermandad de Chiclayo. Otro caso emblemático de crimen organizado en la región, del cual el ex fiscal Carrasco no sería ignorante. Respecto al caso de la Hermandad del Norte, pone sobre las cuerdas a Juan Carrasco y lo pone y lo desnudan como un fiscal que torció la verdad a través de un colaborador eficaz que obtuvo este beneficio de manera irregular para poder de alguna manera llevar o condenar o sobre todo esclarecer, entre comillas, un hecho con falsas incriminaciones. Este colaborador llamado Ñoño termina diciendo que Carrasco le había ofrecido libertad e impunidad, incluso le había informado de muertes que iban a suceder, pudieron prever porque le advirtieron. Y estos hechos se lo han dicho en juicio, se lo ha dicho en audiencias. Querían que yo sea colaborador, doctora, incluso hay un acta, doctora, no solamente me comunicaba por medio telefónico, que ahí está la lectura de mis celulares. También iban a mi casa, inclusive el coronel y el fiscal y los policías llegaban a mi casa a almorzar y yo les enseñaba con lujo de detalle las motos que iban a ejecutar los crímenes. Y justo con ellos nos íbamos a la fiscalía. Si ellos no actuaron a tiempo, no hacían su trabajo, yo solamente me encargaba de informar. Por eso me pagaban. Incluso en varios casos el señor Carrasco me ha puesto. Según estos testimonios, al parecer Juan Carrasco Millones, que se vendía ante la prensa local y nacional como un fiscal eficiente y valiente, habría tenido sus propios métodos, nada legales, para obtener a sus propios colaboradores eficaces a cambio de su libertad. Existía una organización criminal desde el Ministerio Público vinculada a abogados, policías, fiscales, periodistas, que trabajaban todo en una pared para formar, como se dice, un monopolio de las investigaciones, y solo ellos, los casos emblemáticos vinculados a estas organizaciones criminales, lo manejaban en el despacho de Carrasco Millones. Pero no solo sus colaboradores eficaces habrían expuesto a Carrasco Millones al decir su verdad. También habló su ex asesor cuando era ministro, el filósofo Jaime Villanueva. Cuando estuve en el Ministerio de Defensa, coordinamos una reunión, un desayuno con el ministro Juan Carrasco Millones al que Rafael Vela asistió. Recuerdo que Rafael Vela me pidió que el ministro mande una carta a la Fiscalía solicitando la reunión por un tema de lavado transfronterizo, para que pueda tener la autorización de ir a la reunión. Efectivamente, el ministro le mandó la carta y Rafael Vela fue, pero no fue el tema que se trató. Desayunamos en el despacho del ministro Juan Carrasco y allí también se habló del apoyo al gobierno en las investigaciones. Yo siempre lo he dicho, a nivel nacional, el coronel Martín González es uno de los mejores oficiales que tenía este país. Es así como el ex ministro no ve nada cuestionable en su amigo Conejo, a quien la Fiscalía de la Nación solicitó prisión preventiva por 36 meses por el delito en la modalidad de organización criminal, y quien fue nombrado director del Digimin durante la gestión de Carrasco como ministro del Interior. Además, claro está, de la declaración del sobrinísimo de Castillo, Fray Vázquez, quien afirma que Carrasco Millones lo contacta con Conejo para que lo ayude en las investigaciones fiscales que tenía. Este es un acercamiento al perfil de Juan Carrasco Millones, el ex fiscal y ex ministro del Interior y Defensa en el gobierno de Pedro Castillo, señalado por varios testimonios que coinciden con los hechos de formar una presunta organización criminal liderada por él, en su necesidad de siempre ocupar el poder a cualquier precio. Yo cumplo con todas las características y con todos los requisitos para ser un buen ciudadano. Y presidente próximamente. Y presidente. ¿Te considera un buen candidato, señor Carrasco Millones? Yo creo que la gente y la población me dice que soy un buen candidato. ¿Usted considera que es un buen candidato? Soy un buen candidato. O sea, no tengo nada de qué sentirme
ofendido o sentirme mal. Y no me arrepiento absolutamente de nada de la vida. Juan Carrasco Millones ya traía una mochila pesada de acusaciones graves en su condición de fiscal en Chiclayo. Llegó a Lima sin renunciar al cargo para ocupar la cartera del Interior en el primer gabinete de Castillo. Después, por breve tiempo, fue ministro de Defensa. En ambos casos realizó acciones ilegales que hoy se investigan en Fiscalía. Pero el que quiere seguir los pasos de su jefe, Pedro Castillo, llegar al Palacio de Gobierno como sea. Bueno, es realmente muy completo este libro del periodista Carlos Cabrejo, El falso sheriff, y bueno, desnuda pues realmente a este falso valor Juan Carrasco Millones, que terminó pasando de ser el fiscal implacable, incorruptible, que desarticulaba las grandes organizaciones criminales de Chiclayo, y pasó a ser más bien un acólito más de esta corte de corrupción de Pedro Castillo, el golpista, que se reunía por debajo del radar con sus ministros, precisamente con Juan Carrasco Millones en este búnker de Zarratea. ¿Y qué es lo que dicen los colaboradores eficaces de él? Este es el testimonio de Fray Vázquez Castillo, uno de los sobrinos del expresidente golpista hoy preso en Barbadillo. Martín González, conocido como Conejo, le brindó un número de contacto para comunicarse con él. No recordando dicho número, Carrasco Millones lo conocía Martín González Sánchez, puesto que cuando Carrasco fue ministro del Interior, el señor Martín González Conejo fue designado director de Dijimín. Además, quiero agregar respecto al viaje a Puña que hicieron con Carrasco Millones cuando se encontraban de retorno vía terrestre a la ciudad de Chiclayo, a la altura del distrito de Sócota, Cutervo, Cajamarca. La comisaría de dicho distrito envió un patrullero y se estacionó a la altura de la casa del papá de Fray Vázquez Castillo, la cual se ubicaba en la entrada de dicho distrito. O sea, aquí están los vínculos con los sobrinos, con este personaje Coronel Conejo, que está hoy con un proceso por organización criminal bastante delicado. Y esto es lo que dice Jaime Villanueva sobre él y que involucra nuevamente a Rafael Vela Barba. Acá está. Luego terminó la reunión, efectivamente, no se incluyó al señor Pedro Castillo, pero creo que fue el mes o 2 meses de iniciado el gobierno que la Fiscalía de Lavado, creo que allanó el local del Partido Perú Libre y Vladimir Cerrón se molestó con Rafael Vela. Pero él siempre, como estaba dispuesto a apoyar el gobierno, porque luego, cuando estuvo en el Ministerio de Defensa, coordinamos una reunión, en realidad era un desayuno con el ministro Juan Carrasco Millones, al que Rafael Vela asistió. Recuerdo que Rafael Vela me pidió que el ministro Juan Carrasco Millones envíe una carta a la Fiscalía solicitando la reunión por temas de lavado transfronterizo, tal floro, ¿no? O algo así, para que él pueda tener la autorización de ir a la reunión. Efectivamente, el ministro envió la carta y Rafael Vela fue. Pero no fue el tema que se trató. Desayunamos en el despacho del ministro Juan Carrasco y ahí también se habló del apoyo al gobierno en las investigaciones. ¿Qué le pedían a Rafael Vela por intermedio de Juan Carrasco y otros? Que él saque de la investigación de los dinámicos del centro a Pedro Castillo, cosa que de hecho sucedió. O sea, las cosas que dice Jaime Villanueva acerca de Rafael Vela Barba después se concretan, se hacen realidad, y también en el caso de Juan Carrasco. Entonces, lo que tenemos aquí es un falso valor, un colaborador que está, ¿no?, hundido en todo el fango de la corrupción del golpista Pedro Castillo, un asiduo visitante a la casa de Zarratea, que hoy quiere postular para la presidencia de la República, con un partido que se llama Justicia Perú. Es decir, ya aquí no hay valores, no hay ética, no hay moral. Cualquier personaje puede presentarse y aspirar a ser presidente de este país, ¿no?, maltrecho y dolido. Pero ese es pues el problema, que son este tipo de personajes los que terminan postulando.
Y hablando de personajes nefastos, vamos con el siguiente reportaje esta noche y está a cargo de José Luis Leiva. Y tiene que ver con el escandaloso blindaje al más alto nivel del Ministerio Público que se ha hecho a favor de Martín Vizcarra. ¿Por qué? Porque sin mayor revisión, en un escueto documento de 26 páginas, el nuevo mandamás de la Fiscalía, Juan Carlos Villena, ha desestimado que haya cualquier posibilidad de investigar o de acusar constitucionalmente a Martín Vizcarra y sus ministros durante procesos harto irregulares que se dieron en la compra de pruebas serológicas que ya la OMS en ese momento había advertido no servían para hacer los tamizajes y descartar contagio de COVID. Es más, daban falsos negativos, porque las pruebas serológicas solamente detectaban a aquellos que estaban haciendo la enfermedad, o sea, donde el virus ya había producido la enfermedad y por lo tanto detectaban los anticuerpos, pero no en caso de alguien que estaba incubando el virus. Para eso vinieron después otro tipo de pruebas que sí servían para eso. Pero en este caso estamos hablando de más de 1 millón de pruebas que fueron adquiridas por el gobierno de Martín Vizcarra y utilizadas para hacer despistaje de COVID. Entonces hay muchos ciudadanos que han ido con su resultado negativo de vuelta a casa, confiados en que no tienen el COVID-19 y han contagiado seguramente al padre, a la abuela, a la madre, que son personas seguramente no propensas a desarrollar un caso más grave de COVID que quizás los ha podido matar. El daño es incalculable y la gestión en control de pandemia de Martín Vizcarra fue la peor de todo el mundo. En muertes per cápita, más de 200.000 personas padecieron. ¿Por qué? Porque él no estaba pensando en salvar, ¿no?, y en el bienestar de los ciudadanos que estaban a su cargo como máxima autoridad del país, sino estaba pensando en cómo él podía capitalizar esto para hacer negocios. Es insólito que el Ministerio Público de una manera tan ligera haya pasado por agua tibia esta denuncia tan grave. Debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Nuestro gobierno ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo. 4 años y 3 meses del desastre sanitario propiciado por el vacado Martín Vizcarra, el fiscal de la Nación interino archivó el caso por el que tantos peruanos murieron en pandemia. Esta es la deplorable disposición fiscal de 28 páginas que se tumba la investigación contra el expresidente apodado Lagarto y sus exministros por la compra de pruebas serológicas o rápidas. La consecuencia de estas pruebas fueron falsos negativos, miles de vidas perdidas por un diagnóstico errado. Una actitud inhumana de parte del fiscal Villena, que sería el protector de Martín Vizcarra, no solamente en esta causa, sino en varias investigaciones. Después de conocerse este archivo fiscal, Vizcarra ha salido para mostrarse malito. Yo ayer saqué un video que tiene más de 1 millón de vistas, que comunicaba de que estaba así enfermito. La decisión del propio fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena calzó perfecto para que el Lagarto haga recomendaciones de salud por TikTok. Es como si Nerón nos recomendara cómo evitar incendios. Además también con los remedios caseros, como tomar un tecito caliente con su respectivo limón. Esta noche, el blindaje con piel de lagarto. Ahora, porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Y eso tenemos que hacerlo todos. Y lavarnos las manos. ¿Cómo inició la investigación por las pruebas rápidas, hoy escandalosamente archivada?
En marzo del 2021, la ex procuradora anticorrupción Catherine Ampuero denunció presunta colusión en una sospechosa reunión al inicio de la pandemia. Y en esta reunión del 18 de marzo del año 2020 que se da en las instalaciones del MEF, participan el presidente de la República, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, los ministros, la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, y sorprendentemente participan los representantes de empresas que resultaron beneficiadas con estas onerosas compras de las pruebas rápidas. Con la presencia del mandatario Martín Vizcarra y sus exministros María Antonieta Alba en Economía y Elizabeth Inostroza en Salud, la reunión habría servido para concertar ilícitamente la compra de 1.400.000 pruebas rápidas o serológicas. El exministro de Salud, Víctor Zamora, también fue incluido en la denuncia. A partir de esa reunión se cambia todo el marco legal. Se aprueban a través de decretos de urgencia y de resoluciones ministeriales todo el marco normativo para que se dé la compra de estas pruebas rápidas, poniendo en riesgo obviamente la vida y la salud de miles de peruanos, pese a que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomendaban la no adquisición de estas pruebas rápidas porque efectivamente daban como resultado los falsos negativos. El resultado fue la muerte de miles de peruanos y poner en riesgo pues la salud de muchísimas personas. Ratifico una vez más que mi gobierno no escatimará ningún esfuerzo para cumplir el objetivo fundamental de proteger la salud de todas las peruanas y peruanos. Pero no fue así. El aislamiento social obligatorio de nuestra población. Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Por entonces, nadie sospechó que el hoy lagarto Martín Vizcarra, con sus pruebas rápidas, manejaría la pandemia hasta convertir al Perú en el país con mayor mortalidad per cápita del mundo. Más de 200.000 fallecidos, y eso solo es la cifra oficial. Nadie imaginó que en su gobierno se malgastarían millones de soles en ventiladores mecánicos vitales para ese momento, que no funcionarían por fallas o que no cumplirían los requisitos, que poco se haría por aumentar las camas UCI en los hospitales o que la gente moriría por falta de un balón de oxígeno. Las cifras recaudadas tampoco fueron transparentes. De lejos, la peor gestión de la pandemia en todo el planeta. La pandemia nos ha demostrado que existe una incapacidad del Estado peruano. Para finales de abril del 2020, 2 centros crematorios, en particular Piedra Ángel y Campo Fe, registraban más de 1.000 incineraciones de cadáveres COVID. En el mensaje a la Nación de esas fechas, de parte del expresidente Martín Vizcarra, se registraron solamente 500 fallecidos. No había congruencia en la cifra. Y lo que resultó peor, quizá su más grande demérito indeleble, que él no fue el último, sino uno de los primeros que se vacunó a escondidas en Palacio de Gobierno junto a su esposa y hermano, mientras miles de peruanos evaluados con esas pruebas rápidas morían. Que el Estado peruano cambie todo el marco legal para la utilización de estas pruebas rápidas, buscando beneficiar a estas empresas chinas, era realmente nefasto, era prácticamente un genocidio.
La denuncia por la compra de las pruebas rápidas amañadas dio vueltas por la Fiscalía de la Nación desde marzo del 2021. Primero pasó por las manos del entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien nunca tocó con sus investigaciones al apodado Lagarto. Ábalos se hizo la ciega, sorda y muda. Sin embargo, la doctora Zoraida Ábalos dejó el cargo un año después, un 29 de marzo del 2022, y nunca abrió diligencias preliminares. Más de un año lo guardó en la congeladora esta denuncia y fue su sucesor, el doctor Pablo Sánchez Velarde, quien inició las diligencias preliminares en este caso tan emblemático. Hoy que justo Zoraida Ábalos ha sido reincorporada hace algunos días al Ministerio Público, el fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena emitió esta disposición fiscal de 28 páginas. No haber mérito para formular denuncia constitucional contra Martín Vizcarra Cornejo y los exministros María Antonieta Alba Luperdi, Elizabeth Inostroza y Víctor Zamora. Firma Juan Carlos Villena Campana. El fiscal Juan Carlos Villena Campana es conocido por generar impunidad. En marzo de este año, Contracorriente recogió testimonios que lo señalaban como un fiscal que no persigue el delito, que es blando con los delincuentes. Este hombre quedó parapléjico por un balazo. El hoy ocupante precario de la Fiscalía de la Nación tenía que hacer todo lo posible para conseguir la mayor pena contra el gatillero, pero se puso de espaldas. Cuando ves al fiscal Juan Carlos Villena, quien se desiste de tu caso, porque tú esperabas una pena mayor, ¿no? Una mayor sanción, pero lo ves y ¿qué sientes? Es irregularidad por parte de él, ¿no? Sí, no, y ni sé por qué está él ahí en fiscal de la Nación, si es un corrupto. Ahora, con el Lagarto Vizcarra, parece repetir el plato. Impunidad y protección en estas 28 hojas que mandan al archivo la dolosa compra de pruebas rápidas. Quedan claros 2 puntos, según el fiscal de la Nación, en funciones. 1. La reunión con los empresarios solo fue informativa. Al cabo de las diligencias preliminares practicadas, no se ha verificado información que permita sostener existencia de pactos o tratativas indebidas. Por el contrario, las personas que participaron han señalado que la reunión tuvo carácter informativo. 2. Que no se llama delito, se llama decisión deficiente. Tan deficiente que provocó miles de muertes. El hecho de haberse adoptado a la decisión de adquirir las llamadas pruebas rápidas, pese a que había tenido un menor grado de eficiencia, no constituye indicio revelador. Es importante distinguir entre tales decisiones deficientes o inadecuadas y aquellas conductas de carácter delictivo. Esta semana, el fiscal Juan Carlos Villena remató así el caso Pruebas Rápidas. A Vizcarra la noticia le llegó cuando estaba malito. Disculpen un momentito. Ahora tengo este aditamento que nunca le he usado en los anteriores videos, pero que son sumamente necesarios en esta oportunidad. Disculpen. Y obviamente aprovechó la oportunidad, así enfermito como dice él, para victimizarse. Dicen que aquí hay blindaje cuando está completamente sustentada la resolución para mandar al archivo esta denuncia que solamente es producto de la venganza y el afán de ataque político a Martín Vizcarra. Definitivamente yo no tengo ninguna influencia en el Poder Judicial ni el Ministerio Público. Para
Para el Congreso, en cambio, Vizcarra es la prueba viviente de que no se trata de suerte, sino de un burdo blindaje de impunidad obscena. Eso es denigrante, eso es inhumano. No podemos permitir que un funcionario, y más aún si se trata de un fiscal de la nación, hoy se burle de los peruanos, se burle del país. Lo dice el expresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. En su gestión se elaboró este informe de casi 500 páginas sobre los mismos hechos, sobre el mismo caso de pruebas rápidas que el fiscal de la Nación archivó. La diferencia es que en el informe congresal, Vizcarra y sus exministros sí habrían cometido delito. En consecuencia del análisis de las conductas desplegadas por parte de Martín Vizcarra Cornejo, podemos identificar que se subsumen en la modalidad de colusión. Esos presuntos actos colusorios, ¿no? Esos presuntos actos de concertación, es que el Ministerio Público ha debido continuar con la investigación y no cerrar y no dar la espalda a la ciudadanía, no burlarse de la esperanza de encontrar justicia por las familias enlutadas en el país. Llama la atención por parte del actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, que esa misma actitud de protección, de escudero, disculpe el término, de títere, ¿no?, de Martín Vizcarra, tenga el mismo proceder en otra investigación, como por el caso de Provías Nacional. Incluso la exministra de Salud de Vizcarra, presente en la cuestionada reunión, colaboró con la Comisión de Fiscalización y narró las irregularidades que antecedieron a la compra de las pruebas rápidas y por las cuales ella decidió renunciar al cargo. Se intentó convertir la pandemia en un producto político. Dejó de ser un tema médico y pasó a ser un producto político. El uso de esta prueba generó la muerte de miles de peruanos. En el archivo de Juan Carlos Villena, por ningún lado se lee o se deja constancia la inclusión de este informe congresal que sí responsabiliza a Vizcarra y que fue emitido el año pasado. El fiscal de la Nación, ¿qué está demostrando con este archivamiento del caso de las pruebas rápidas? Está demostrando tener un doble estándar de investigación, deja de ser objetivo, deja de defender la legalidad y se aparta para convertirse de pronto en un operador político. El apodado Lagarto parece burlarse de todos los deudos de la pandemia en sus videos de TikTok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en casa el día sábado, tranquilo, como ahorita, disfrutando de las canciones del Grupo 5. Ayer sábado, la ex procuradora anticorrupción Catherine Ampuero presentó un pedido de reexamen sobre este caso ante el Ministerio Público. Blindaje para el Lagarto vacunado y un fiscal que nuevamente todo indica no persigue el delito, lo tapa y le cambia de nombre. Ahora es compra ineficiente. Ay, no hay colusión, ahora se llama compra ineficiente. No, ya pues, es un descarado intento de blindar al más alto nivel a Martín Vizcarra, que ya sabemos, ¿no?, que la Junta de Fiscales Supremos cuenta con la presencia de Zoraida Ábalos, conocida como Shakira, ciega, sordomuda, en los casos que conciernen a su amigo Martín Vizcarra. Pero bueno, aquí hay más que suficientes indicios para que el Ministerio Público considere por lo menos que se dé una investigación al más alto nivel por estas denuncias. Miren ustedes, el hecho de que se haya llevado a cabo una reunión en la oficina de María Antonieta Alba Luperdi, ministra de Economía y Finanzas del gobierno de Martín Vizcarra, en la que estaba el propio presidente, la ministra de Salud y las empresas encargadas de traer
estas pruebas serológicas que habían adquirido más de 1 millón de China porque pensaban que esas iban a ser las pruebas que se tenían que utilizar en la pandemia, un poco anticipándose de lo que ya había padecido China antes que nosotros. Entonces, 3 meses antes ellos se aventuraron a adquirir estas pruebas, pero la OMS salió a decir, estas no usen. Hay que usar las pruebas moleculares, ¿no? O las pruebas rápidas, pero que sí detectan antígenos. Estas eran las pruebas serológicas, que solamente detectan al paciente que ya está con el virus activo. Pero si el virus está incubando, no lo detecta. Entonces, debemos deducir que este 1 millón de pruebas que se hicieron, 1 millón y pico, a muchos peruanos en estas campañas de la época de Martín Vizcarra, arrojaron falsos negativos. Estas personas luego han regresado a casa confiados en que no tienen COVID-19, pero que simplemente no habían manifestado todavía la enfermedad, o quizás eran personas asintomáticas, pero que estaban totalmente contagiosas y que han llevado el virus a su casa, donde pueden haber tranquilamente personas vulnerables, propensas a desarrollar casos graves de COVID, la mamá, el papá, los abuelos, y quizás fueron contagiados por esta negligencia del gobierno de Martín Vizcarra. Y no sabemos en realidad cuántas personas pueden haber muerto por esta irresponsabilidad. Esto es muy grave y merece por lo menos una investigación, cosa que no va a permitir el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Y por si acaso está prohibido que funcionarios del Estado se reúnan con proveedores a los que luego les van a dar la licitación. No, eso sí es un acto de colusión, por lo menos para ser investigado. Y en el Congreso, la ex ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, declaró, ustedes recordarán sus palabras en la comisión, dijo que ella no estuvo de acuerdo. Y de ahí la sacaron, entró Víctor Zamora y acomodó las cosas para que esta licitación absolutamente irregular y perniciosa prosperara. Pero no pasa nada, ¿no? Compra directa en emergencia, todos los candados abiertos, festín para el lagarto y su gente. Y verlo ahí blandiendo un rollo de papel higiénico es muy ilustrativo de lo que fue, ¿no? Habla en tercera persona como si fuera Waldir Sáenz, es un guachafo a carta cabal, y la verdad que estos TikToks en los que se le ve con sayonara, friendo huevos en la cocina, son por demás desagradables. Pero ahí está, y yo sospecho que esta movida que han hecho desde el Poder Judicial para remover la sanción congresal de inhabilitación a Zoraida Ábalos es apenas un globo de ensayo para ver si después también liberan a Martín Vizcarra y lo sueltan en campaña. No lo duden, porque así viene la mano. Ya sabemos con quién está Martín Vizcarra y ellos son los que mueven ahorita en muchos aspectos el Ministerio Público y también parte de la justicia. Muy bien, buenas noticias, porque debido a una denuncia que hemos hecho aquí en Contracorriente, el Poder Judicial ha anulado, ¿no?, el convenio que tenía con la SPDA. Aquí está, esta es la resolución administrativa que da cuenta de esta gestión, ¿no? Con respecto el convenio, ¿no?, de cooperación institucional entre el Poder Judicial y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPEDA, ahí están las diferentes resoluciones administrativas que dan pie a este convenio, con objeto de ampliar su vigencia por el plazo de 3 años, computados a partir de la fecha de su vencimiento. Que al respecto, la coordinadora responsable de seguimiento y monitoreo de convenios interinstitucionales no remite el informe tal y dan por terminada, ¿no?, ya la relación con ellos.
Acto primero, resolver por decisión unilateral del Poder Judicial el convenio de cooperación interinstitucional suscrito con la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPDA, dejándose sin efecto la resolución administrativa número 138/2017 PCE Poder Judicial y la resolución administrativa número tal expedidas por la Presidencia del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Acto segundo, comunicar a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental SPEDA lo resuelto en la presente resolución, y lo firma nada menos que Javier Arévalo Vela, presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. O sea, esta es una decisión tomada al más alto nivel. Es muy evidente, pues, ¿no?, lo que nosotros denunciamos aquí. La SPEDA, ¿no?, adiestraba con supuestas asesorías y capacitaciones a miembros del Poder Judicial, jueces, donde luego ellos iban a litigar sus casos. Y evidentemente estos jueces, preparados por ellos, iban a inclinar la balanza en favor de sus intereses. No hemos mostrado muchos casos concretos en ese aspecto. Y en los últimos días estamos asistiendo, ¿no?, a una arremetida caviar desesperada por algunas leyes o reformas que está gestando el Congreso de la República. Acá en Contracorriente hemos sido críticos del Congreso, ¿ah? Nosotros hemos denunciado actos de blindaje, hemos investigado todas las tropelías que cometen miembros de esta institución. Cuando los congresistas se blindan entre ellos o cuando, como la investigación realizada contra Martín Vizcarra por el Vacuna Gate o empresas chinas de construcción, estas vemos que no prosperan o se ven encarpetados proyectos importantes en el legislativo. Pero ese mismo Congreso también ha sido capaz de hacer algunas reformas legislativas necesarias, como la ley para supervisar a las ONG, que reciben millones de dólares sin reportar a qué intereses ellos responden. Es dinero extranjero de donde no sabemos bien de dónde llega y qué intereses representa, ¿no? Estos son fondos que tienen un origen extranjero, llegan a nuestro país y vemos que ellos hacen cabildeo en el Congreso, se meten en el Poder Judicial, hacen gestiones políticas en nuestro país, hasta están presentes en los operadores de justicia, meten la mano en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en la política. Y nosotros no tenemos derecho como país a exigir que por lo menos haya una supervisión mínima y que ellos transparenten cuáles son sus intereses, ¿no? A ver, acá por ejemplo hemos asistido pues a toda esta artillería que no solo viene de adentro, sino también de todos los operadores caviares en el extranjero. Pero vamos a ver cómo es allá. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya ellos nos quieren comparar pues con Nicaragua, Venezuela, ¿no?, que aquí va a ser el paraíso del crimen organizado si nosotros empezamos a tener un poco más de cuidado y verificar, ¿no?, realmente a qué intereses obedecen todas estas ONG. Pero vean ustedes en, no sé, economías muy sofisticadas de primer mundo, como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Australia. Acá está, por ejemplo, el caso FARA, el Foreign Agents Registration Act de Estados Unidos. Solicita transparencia a las organizaciones relacionadas con el financiamiento extranjero acerca de su relacionamiento con sus donantes y acerca de las actividades que realizan en su país, ¿no? Agente a nombre de un extranjero, y califican como tal si realizan alguna actividad relacionada a la política local o se intenta influenciar la política local por interés de algún agente extranjero. Esto es en Estados Unidos, ¿ah? Primera potencia mundial, la democracia más perfecta. Ahí exigen supervisión a las ONG. Obvio, pues. No pueden tener simplemente una ONG que no reporta a nadie nada, moviendo intereses adversos a los del pueblo estadounidense, ¿no?, para infiltrarse ahí y hacer gestiones que finalmente perjudican a los ciudadanos estadounidenses. Los castigos por no cumplir son duros. Llegan hasta $250,000 de multa o 5 años de cárcel.
No estamos pidiendo eso aquí, ¿no? No estamos pidiendo eso aquí. Pero para que vean ustedes, ¿no? La FIRS en el Reino Unido, también una ley requiriendo transparencia y registro de organizaciones relacionadas con extranjeros. Entre las actividades consideradas como políticas y que se incluyen en esta ley están la comunicación con funcionarios públicos, entrega de beneficios de cualquier tipo a personas del Reino Unido, comunicaciones públicas que no digan específicamente qué hechos o motivados por un poder extranjero. O sea, todo lo que hacen las ONG acá, eso no lo permiten en el Reino Unido. Está totalmente prohibido. Totalmente prohibido, ¿no? La activista peruano-estadounidense María McFarland ha escrito un artículo titulado «Se convertirá Perú en el próximo paraíso del crimen organizado en América Latina». McFarland Sánchez critica, entre otras leyes, la que ha puesto plazo a los fiscales para que corroboren dichos de los colaboradores eficaces. ¿No? Acá creemos que es pertinente un plazo prudencial para que los fiscales hagan su trabajo. Si no, van a pasar 8 o 10 años sin conseguir ninguna sentencia, como es el caso de los fiscales Lavajato, liderados por Rafael Vela Barba. Hasta ahora estamos esperando alguna condena importante en este gran caso que va a claudicar, que se desmorona y que va a terminar favoreciendo a Odebrecht. Entonces, ¿realmente han funcionado, surten efecto, ¿no? Estos prolongados e interminables episodios de colaboración eficaz? ¿O es mejor que se les exija un plazo razonable para que las cierren, ¿no? Y las validen y las presenten? Para que la justicia sea más rápida y que no la utilicen, ¿no? Para tener a sus enemigos políticos a merced de procesos interminables, como el caso de Keiko Fujimori y otros. Llévenla a corte y determinen si es culpable o no, y se acabó. ¿Por qué tienen que tener estos, ¿no? interminables, insufribles procesos mediáticos y políticos que no corresponden a cómo debe funcionar la justicia? La justicia debe trabajar en silencio y de manera prolija para cumplir el objetivo de sentenciar a aquellos que encuentran culpables y que pueden demostrar gracias a sus pruebas y los dichos de los colaboradores. Pero para eso no es la justicia de los fiscales Lavajato. Sirve como una chaveta, como una chaira, como un arma blanca para utilizar en contra de los enemigos de Gustavo Gorriti y compañía. Y eso ya nos quedó claro gracias a las declaraciones del colaborador Jaime Villanueva y testigo en otros casos. Pero en fin, así estamos. Así estamos. Les molesta, ¿no? Algunas leyes. Les molesta algunas leyes y por lo tanto aducen que ya la democracia ha claudicado, que ya la institucionalidad se perdió, que hay un golpe de Estado desde el Congreso de la República, que utilizan a Dina Boluarte como una marioneta y que ya el país está a la deriva. Pero la gran mayoría de peruanos pensamos así. ¿Realmente sentimos que el Perú se está desmoronando, que nuestra democracia está resquebrajándose? No parece, ¿no? La gran mayoría de peruanos mañana vamos a salir a trabajar normal nomás. No vamos a salir a protestar, ni va a haber una marcha de los cuatro suyos, se los aseguro. Esto continúa, porque estos operadores políticos ya perdieron toda credibilidad y ya no van a alzar a nadie en lucha frontal en contra de ninguno de sus enemigos de turno. Muy bien, vamos ahora con el caso de las medicinas, que es un caso muy preocupante, porque resulta que las compañías de seguros no quieren aceptar pagar medicamentos innovadores en casos de pacientes oncológicos. Y estos son muchas veces medicamentos que han sido aprobados por la FDA y por la Comisión Europea de Medicamentos, que obviamente son mucho más fiables que la Digemid de Perú. Es simplemente un trámite que se tiene que hacer acá y prácticamente es un caso administrativo, burocrático. Pero ¿qué han hecho las aseguradoras? Lo que realmente parece un acto que atenta en contra de los pacientes que deben realmente confiar en estas aseguradoras. Han judicializado esto.
para que estas medicinas no se las cobren y las tengan que pagar los usuarios. Clientes de estas aseguradoras que pagan pólizas caras y que después no pueden recibir toda la gama de posibilidades en cuanto a medicamentos innovadores, nuevos, que siempre hay a la vanguardia de la lucha en contra del cáncer. Y al judicializarlo, pues esto realmente entrampa la situación, porque ahora está ahí atorado en un juzgado y las aseguradoras tienen ahí un tiempo, ¿no?, de espera en el cual no tienen que cumplir con pagar estos medicamentos. No parece una gestión muy limpia, ¿no?, para los que confían en estas aseguradoras. Señor Alfredo, somos de Contracorriente y queremos ver por qué quieren dejar a más de 4 millones de personas sin tratamientos para el cáncer. ¿Por qué están atentando contra la ley contra el cáncer cuando el Estado obliga a las aseguradoras a que en sus pólizas estén todos los medicamentos? No voy a dar declaraciones en ese momento. ¿Pueden comunicarse a mi teléfono celular? Quieren llegar hasta las últimas consecuencias para no asumir su responsabilidad de cubrir en sus pólizas todas las medicinas contra el cáncer. Yo uso en mi tratamiento de quimio 2 quimios y 2 biológicas. Cada biológica cuesta 45.000 soles. Solo uno, ahí me ponen 2. O sea, estamos hablando de 90.000 soles. Cada 21 días. Si a mí me dicen que me lo quitan, pues yo me voy a morir, pues. El cáncer es una de las principales causas de muerte en el Perú. Todos los años se diagnostican aproximadamente 70.000 nuevos casos. ¿Se imagina hacer un esfuerzo económico para pagarle a una aseguradora particular y que ésta no le quiera reconocer todos los medicamentos? Hoy sepa todos los detalles de esto por Contracorriente. En diciembre del 2023, la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras de Salud, APEPS, que representa a las aseguradoras Sanitas, Mapfre, Pacífico Seguros y La Positiva, presentó una demanda ante la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima para que se modifique el párrafo que no les estaría beneficiando. Estas entidades no quieren cubrir los medicamentos biológicos contra el cáncer, que son los que aún no han concluido la fase 3 de ensayos clínicos, pero que están teniendo muy buenos resultados en todo el mundo. ¿Por qué no se aceptan los medicamentos que ya han sido aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos y por la Agencia Norteamericana de Medicamentos, la EMA y la FDA, que son instituciones pues magníficas, que tienen un control enorme? Y si son medicamentos que todavía no están 100% aprobados, pero ya hay significativa prueba de que funcionan, entonces sí se debe continuar con esta obligatoriedad de las aseguradoras de poder cubrir esos medicamentos. El problema en discordia sería que hay ampollas como la trastuzumab, usada en terapias para el cáncer de mama, que puede costar cada una 5.000 soles. Sin duda, una cobertura que afecta los presupuestos de las aseguradoras. La norma que se encuentra ya publicada desde el 2022, que es el reglamento de la Ley Nacional de Cáncer, realmente es muy clara. Dice, las IAFAs privadas deben asegurar la integralidad de la cobertura oncológica en las pólizas de seguros de salud que incluyan dicha cobertura, incluyendo los tratamientos reconocidos en guías de práctica clínica internacionales, sin perjuicio de la condición del estudio clínico. Es decir, estos estudios clínicos están condicionados a guías de práctica clínica, que para los entendidos en el tema de cáncer son documentos con un sustento muy contundente que beneficia a los pacientes.
Una de las decenas de miles de personas que pueden ser afectadas ante la modificación de esta ley es Juliana Martínez de Pinillos, una ex Miss Trujillo y madre de familia que siempre se ha caracterizado por subir videos alegres a su cuenta de TikTok. Nos cuenta cómo recibió la noticia que cambió su vida. Trajeron un líquido, ¿no? Entonces me dijo, si sale líquido, es una mastitis, ¿no? Y si sale pues sólido, sí es que es un cáncer, ¿no? Terminó de hacerme la biopsia, que es dolorosa y toda la vaina. Se pudo hacer sus cosas y le digo, ya pues dime, ¿no? Porque es sólido. Y decía, esto no me está pasando a mí. O sea, no, yo no tengo cáncer. O sea, no. Y mi mamá la veo preguntando por mí, porque ya me estaba demorando más de lo normal en ese examen, ¿no? Y ella me ve y yo me caigo al suelo, ¿no? Entonces caigo al suelo, mi mamá se derrumba, perdió el habla en segundos, mi mamá también, porque ya sabíamos que esto era un cáncer. El cáncer es una enfermedad sumamente costosa y si el Estado cede ante estas aseguradoras de no exigirles costear los medicamentos innovadores, será prácticamente imposible vencerla. Nuestras vidas están en las manos de ellos, definitivamente. Sí te dan los medicamentos al 100% al menos en mi caso. Si no te lo dieran, me muero. Ya te lo dije, me muero. Haciendo la quimio, una chica, mi enfermera me dice, te voy a dar unas pastillas que es para que 7 días no te vengan náuseas. Esas pastillas que te quitan las náuseas por 7 días, 1.000 soles. ¿Cómo pago eso? O sea, ¿cómo pago 1.000 soles por unas 3 pastillas? Para Adolfo Damert, presidente de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, estas aseguradoras buscan modificar una ley que salva vidas. Aquellos que están asegurados y que requieren ese medicamento con su seguro deberían ser cubiertos. No podemos ver una persona que tiene seguro, que paga por un seguro y que no se le va a permitir acceder a un medicamento moderno. Entonces nosotros como Liga contra el Cáncer sí somos abanderados de que se apliquen los medicamentos modernos, los medicamentos nuevos a pacientes con cáncer que tienen todo el derecho de vivir. Para eso está la ley. La ley respeta el derecho a la vida y el respeto al tratamiento de los pacientes con cáncer. Pero quien tiene una postura contraria es el ex premier y ex ministro de Salud, Luis Solari. Uno se pondría un medicamento que no ha pasado por la fase 3 y que tiene un número importante de personas para evaluar, sobre todo los efectos secundarios. Usted lee las reacciones adversas de los productos nuevos que hay oncológicos. Yo tengo un paciente que se trata aquí y fuera del país. O sea, prácticamente el cuerpo era de una sola roncha, porque la lista de los efectos secundarios de estos medicamentos son muy importantes. Entonces, la aseguradora lo único que podría invocar sería que ese fármaco no ha pasado por fase 3. Como dijimos, estos fármacos tienen la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos y Drogas de Estados Unidos, la estricta FDA, la Agencia Europea de Medicamentos y la propia Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas DIGEMIT del MINSA. ¿Por qué los aprobó la entidad de vigilancia farmacéutica en Europa? Nadie sabe. O es la panacea, que tiene una tasa de curación nueva, o hay cabildeo, o hay algún interés de algún tipo. De repente hacia los pacientes, de repente hacia el fabricante. No sabemos. El asunto es que está aprobado con pocas personas y que digan los congresistas, a ver, ¿de qué fármaco estamos hablando? El otro lado de la moneda ante el escepticismo del exministro de Salud es José Carlos Noboa Gibovich, un joven empresario que pasó por esta enfermedad que año a año enluta a miles de familias peruanas. Yo tengo una revista que era para el vecino de San Isidro. Entonces yo entrevisto al doctor sin saber qué iba a ser mi doctor luego. Justo la portada era Adiós al cáncer. Y
y saber luego de 3 meses que tenías cáncer en fase 4 al estómago. Fase 4 es la muerte sentada al lado. Literal, yo tenía la muerte sentada al lado. Tanto así que me dieron el último sacramento de la vida, que son los santos óleos. ¿Qué hubiera pasado si este paciente oncológico no recibía los medicamentos biológicos contra el cáncer? Esos que hoy las aseguradoras le piden al Estado peruano no cubrir en sus pólizas, pese a que la ley vigente lo estipula. Si te hubiesen quitado la mitad de tus medicamentos, ¿hubieses sobrevivido? Yo creo que no. Bueno, no sé, pero hubiese sido más difícil la guerra. Yo creo que hubiese sido mucho más difícil la guerra. Hubiese sido una carga más de las que ya tenía, ¿no? Imagínate si no hubiese tenido la medicina, yo tuviese tenido que tener otra preocupación, y al tener otra preocupación, como yo digo, te estresas, los radicales libres aumentan, tu sistema inmune baja y obviamente no eres tan fuerte para recibir la quimioterapia, te vas a la otra, definitivamente. Intentamos comunicarnos con los representantes de APEPS para conocer su posición oficial, pero nunca nos atendieron. Incluso fuimos a buscar a su gerente general. Somos de Contracorriente y queremos ver por qué quieren dejar a más de 4 millones de personas sin tratamientos para el cáncer. ¿Por qué están atentando contra la ley contra el cáncer cuando el Estado obliga a las aseguradoras a que en sus pólizas estén todos los medicamentos? No voy a dar declaraciones en ese momento. ¿Pueden comunicarse a mi teléfono celular? Buenos días, señor Alfredo. Le saluda Álvaro Pérez Moral, reportero de Contracorriente, el dominical de Willax. Esta mañana fui a verlo y me dio su número para que le escribiera. Quería saber cómo está de tiempo esta tarde para ir a entrevistarlo. Quedo atento. Saludos. Buenas tardes, le estoy contestando en unos minutos con más detalle. Hasta ahora, seguimos esperando su respuesta. Pese al reclamo de APEPS, la directora de Prevención y Control de Cáncer del MINSA señaló que los fármacos que aún no han concluido la fase 3 de ensayos clínicos son seguros para la ciudadanía. Las aseguradoras tienen todo el derecho de solicitar o tener una interpretación acerca de la norma. Sin embargo, la norma es muy clara en la cual se busca el beneficio para todos. Estos medicamentos que estamos refiriendo según la norma aprobada son medicamentos seguros para los pacientes. No son medicamentos que los van a poner en riesgo, y por eso el Ministerio de Salud aprueba y está en favor de que todos los pacientes se beneficien de estos medicamentos que están aprobados bajo esta norma. Hasta la fecha, son más de 20 los medicamentos biológicos contra el cáncer que no están cubiertos por estas aseguradoras. Sumémosle a eso los fármacos que quieren retirar de sus pólizas, pero al final, la que tendrá la última palabra es la primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. En el Perú, no solo la política está judicializada, también la salud y la vida de los pacientes asegurados. Bueno, hay un área gris todavía y muchos de estos medicamentos sí son aceptados por aseguradoras que tienen pacientes oncológicos, pero esta gestión de judicializar, ¿no?, este reclamo nos deja un mal sabor, porque sabemos que esto puede prolongarse y no se puede jugar con el bienestar de pacientes con cáncer, porque para ellos cada minuto puede significar la vida. Entonces, ¿por qué no darles el beneficio de esta cobertura que ya ha sido aprobada por la FDA, por la Comisión Europea de Medicamentos? O sea, el Digemid no va a compararse pues con estos monstruos del estudio de medicinas a nivel mundial en Estados Unidos, en la Comunidad Europea.
solamente es un trámite administrativo que ha sido al parecer interrumpido por la judicialización, por este amparo que han pedido las aseguradoras para ver si pueden zafarse de tener que suministrarle a sus pacientes estas medicinas innovadoras que funcionan. ¿No? Es lo último de la medicina para pacientes oncológicos. Estas medicinas biológicas son realmente muy eficientes, funcionan y hacen maravillas para los pacientes con cáncer. Así que por favor, desde aquí a las aseguradoras les pedimos que dejen de lado este tipo de gestiones y piensen en sus pacientes, que son gente que paga por un servicio de salud privado y que merece lo mejor. Muy bien, vamos ahora a una mención. Papá es el héroe de nuestras vidas, siempre presente, siempre dispuesto a todo por nosotros. Y ahora es turno de demostrarle cuánto lo valoramos. Por eso este Día del Padre, sorpréndelo con las ofertas exclusivas de Tiendas El. Encuentra camisas, pantalones, chompas a 3x1 y también 2x1 en casacas y accesorios. Hagamos que este Día del Padre sea memorable, porque papá lo merece todo. Gracias a Tiendas El, siempre elegantes. Vamos ahora con un caso que, bueno, de verdad nos ha desnudado como país. Yo a veces me río cuando escucho a algunos entusiastas, optimistas, predicar que ya estamos, ¿no?, camino a la OCDE, a este club exclusivo de las economías, ¿no?, más viables y más evolucionadas de la orbe. Pero cuando vemos cosas como lo que sucedió en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el que se apagan las luces de la pista de aterrizaje y dejan absolutamente abandonadas y en gran riesgo a miles de vuelos que estaban entrando a la capital limeña, esto realmente nos muestra con las carencias tercermundistas en las que todavía estamos lamentablemente hundidos. Este es el caso de Corpac. Corpac es una empresa estatal que proviene, todavía sobrevive, no respira aún desde la dictadura militar de Velasco. Y los aeropuertos que controla, como el de Jauja, por ejemplo, son un desastre. El resto de aeropuertos, creo que son 19 o más, ya están privatizados. Y lo único que hacen, en realidad, los de Corpac es obstruir, obstaculizar, entorpecer, burocratizar procesos, como por ejemplo la adquisición de los vidrios que sean adecuados para la torre de control nueva. O sea, para que la pueda hacer esta gestión, Corpac obviamente le hace la vida imposible. Y es así en general con todas las empresas estatales que aún perduran en nuestro país. Acabamos de ver cómo van a haber escandalosos aumentos en el consumo de agua gracias a la ineficiencia de Sedapal. Y ni hablar de la debacle financiera que representa para nuestro país el caso de Petroperú, que ya empieza a arrastrar a toda la economía a una situación en la que nos pueden poner realmente en un riesgo mayúsculo. Esas son las empresas estatales y lo que terminan siendo, ¿no? Espacios en donde no hay meritocracia, en donde ponen a los amigos del gobierno de turno y donde se generan huecos y deudas, claro, con el dinero suyo y mío, porque no es de ellos. Y después piden préstamos y piden rescates financieros interminables. Pero el trabajo que hacen es realmente deplorable, lamentable y peligroso en el caso de Corpac. Siento orgullo al participar en el inicio de operaciones de una obra largamente esperada, la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control. Se trata de un accidente, estos son hechos fortuitos, uno no los espera. Dice que el problema no es de la aerolínea, sino de Corpac, y Corpac nos dice de que no, que ese es un tema fortuito, o sea, nos pelotean y en verdad una incertidumbre y un maltrato con el usuario. Hay eventos como estos que son eventos fortuitos. No es un hecho fortuito es
el que se denominaba o se denomina acto de Dios. Huracán, terremoto, inundación. Un cortocircuito no puede ser un problema de acto de Dios de ninguna manera. Es un problema humano. Sí, o sea, es un caso fortuito. No es un caso fortuito. Para mí no. ¿Sabes por qué? Porque no existió ni el mantenimiento preventivo ni el mantenimiento correctivo. Aquí es necesario revisar no solamente la responsabilidad de las empresas contratadas que han incumplido con sus obligaciones de mantener el sistema de luces, sino que también es necesario revisar por qué los funcionarios de Colpac no supervisaron que esa labor de mantenimiento se esté desarrollando a cabalidad. No fue un hecho fortuito y ya la Fiscalía está investigando. ¿Qué ocurrió realmente el domingo 2 de junio a las 18:18 de la noche, cuando un apagón en la pista de aterrizaje del aeropuerto más estratégico de la región evidenció una falta de manejo de crisis y contingencia? La emergencia real es que la emergencia está en el aire. Cuando se cierra la pista, toda una serie de aeronaves que están cronometradas en aproximación a la pista, simplemente se quedan sin pista. Eso es una emergencia. Y la gente no entiende que ese es el trabajo de los controladores de tránsito aéreo. Vamos a hacer 30 horas de actividades desde que salimos ayer de Madrid. Llevamos 14 horas en este aeropuerto. Aquí hay personas ya que están fatigadas, derrotadas ya con esta situación y no veo atisbos de mejora. ¿Por qué no se utilizó la segunda pista de aterrizaje inaugurada ostentosamente hace un año por la presidente y la exministra lagarta Paola Lasarte? ¿Es Colpac o LAP el responsable? ¿Qué tiene que ver la Dirección General de Aeronáutica Civil DGCA y la mala gestión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en todo esto? Todos los detalles, todos los especialistas y más denuncias puestas en evidencia en los siguientes minutos en Contracorriente. Frente a la Comisión Investigadora del Congreso, el estrenado presidente ejecutivo de Colpac, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, SA, sinceró la situación de su institución. Cuando he entrado yo, de las 15 gerencias, 11 eran por encargo y 4 nombrados. Ya se ha corregido eso, ya entraron 6 gerentes nuevos, faltan todavía evaluar otros nuevos gerentes en diferentes que siguen por encargo en algunos sitios. Colpac estaría pasando por una de sus mayores crisis. El tarjetazo en la designación de funcionarios, la corrupción en las compras y órdenes de servicios de los últimos 5 años pudieran explicar la razón, aunque hay quienes todavía se hacen de la vista gorda, sin darse cuenta de que su apatía pudiera costarnos miles de vidas. La responsabilidad de los hechos ocurridos recae principalmente en Colpac, porque el sistema de iluminación está a su cargo. Los hechos concretos, la vida de miles de pasajeros, no puede justificarse por interferencias de sindicatos o por malos funcionamientos de las directivas nombradas por los políticos. Aquí tienen que haber responsabilidades de carácter criminal. Mientras no los haya, este es un costo que debe asumir el gobierno, la presidencia de la República, el primer ministro y el ministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo puede ser posible que a una semana del caos en el Jorge Chávez no exista ni un solo responsable identificado por la paralización de las 12 horas de uno de los aeropuertos más importantes de Latinoamérica, que tuvo que desviar 245 vuelos a otras ciudades? Pasajeros varados que no pudieron salir del avión y otros que tuvieron que dormir en el suelo por no poder abordar, baños colapsados, seguridad nacional vulnerada y 5.000 metros de cableado de pista revisados a mano y precariamente sin manual alguno. Debieron estar consignadas, concentradas, reparadas, preparadas en un monitor para que el técnico de turno sepa dónde se suscitó la falla. 14 años sin mantenimiento, eso es vergonzoso. Como dijo el presidente del directorio, que habían tenido que revisar 5.000 metros de cable. Eso es absurdo. Tenían que buscar exactamente dónde había ocasionado ese cortocircuito. Para eso tienen que comenzar a avanzar, levantan las tapas y ahí comienzan a hacer mediciones y así han tenido que ir durante estos 5.000 metros para poder determinar dónde estaba la falla y poder subsanar. La versión oficial es que un tablero de luces falló, que se ocasionó un cortocircuito, que había que revisar el origen del daño, que no se les había dado mantenimiento a las luces en 14 años. ¿Cómo es posible que no tengamos un plan de contingencia o luces de respaldo?, se preguntaban los especialistas.
La redundancia se tiene que dar, así como se dan en los equipos de comunicaciones, para que nosotros los controladores podamos tener comunicación directa con las aeronaves. Deben tener doble equipo de comunicación, así como la frecuencia secundaria. Wilber Díaz fue controlador de tránsito aéreo por 48 años y jefe de control de la torre principal del aeropuerto Jorge Chávez. Atendió el apagón del aeropuerto del año 1978 y del 2002 del Callao. Nunca paralizó su aeropuerto 12 horas. Por reglamento, las luces siempre son redundantes, es decir, siempre hay un backup. ¿Cómo puede ser que incluso esas no funcionen? Este evento ocurre en la hora de afluencia de vuelos nacionales e internacionales más crítica de toda la semana. Al detenerse el aeropuerto más importante y que centraliza el tráfico aéreo nacional, hace que paralice el tráfico aéreo portuario del país. Lo que no falló fue el suministro eléctrico. El suministro eléctrico siempre lo hubo. Sí, se apagaron una importante cantidad de luces, lo que determinó pues, que ya no se sirve. Las excusas que se dan son básicas y poco creíbles y las pérdidas mayores de las aún calculadas. Hasta el día de hoy se cancelan y reprograman vuelos. ¿Por qué no se ha dado un correcto mantenimiento a las luces de nuestras pistas? ¿Quiénes son los encargados? ¿Están realmente capacitados? La respuesta, increíblemente, es no. Los criterios se desconocen porque lamentablemente es política de este gobierno y de los anteriores no publicar las contrataciones menores a las 8 UITs, esas contrataciones que se hacen a dedo. Son contrataciones prácticamente secretas, no conocemos cuáles han sido los términos de referencia de esa contratación. Según la lista de proveedores de Corpac, la empresa Leibram Ingeniería y Construcción SAC brindó con esta orden de servicio por 35.714 soles en noviembre del 2023 el servicio de reparación del sistema de luces del eje de la pista principal y luces de calle de rodaje alfa del aeropuerto Jorge Chávez. Varios puntos a llamar la atención aquí. La dirección consignada en Arequipa es esta fachada, en donde nadie conoce a Junior Cayari Condori, quien, según consta en registros públicos, inscribió la empresa el 10 de junio del 2022. Además, tiene otra empresa a su nombre, Berión SAC, con otra dirección, también contratada por Corpac en el 2021 por el mismo servicio. Yo intuyo que aquí estamos ante un testaferro porque hay un accionista que se repite en por lo menos 2 empresas, que es el señor Yuri Cayari Condori. Este señor, que es accionista en 2 empresas que prestan servicios a Corpac, tampoco registra como empresario mayor experiencia, mucho menos en mantenimiento del sistema de luces para aeropuertos. Pero Corpac contrató a otra empresa más el año pasado sin experiencia alguna, LIR Multiservice. El RUC pertenece a una persona natural con negocio de nombre Leandra Gómez Barreda, sin domicilio fiscal registrado. Lo que sucede es que los funcionarios públicos utilizan a veces los procedimientos para contratar al amigo, al compadre, para utilizar testaferros. Lo que están olvidando es que todas las contrataciones públicas tienen que servir para el bienestar de los peruanos, para cuidar la vida de los seres humanos. Aunque se ha cambiado solo al presidente ejecutivo del actual directorio de Corpac, siguen dinosaurios y lagartos aferrados a puestos duplicados, como es el caso de José Antonio Salardi Rodríguez, que dobletea en los directorios de Corpac y Proinversión. Fue en su presencia y la de la exministra Paola Lazarte y del investigado Carlos Revilla, su asesor, que se inauguró pomposamente en abril del año pasado la segunda pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez, con una torre de control inservible. Nosotros, si nos dan las condiciones para trabajar con las características de seguridad que nos pide la OASI, nosotros vamos a trabajar. No se pudo hacer porque todavía hay problemas que todos conocemos. Obviamente usarla en una contingencia de noche, una torre que tiene todavía observaciones. La segunda pista se inauguró con las condiciones para
realizarse operaciones de manera diurna. Hubieron temas con los vidrios, los 24 vidrios que se pusieron en lo que se llama el fanal de la torre, ¿no? Y había una duplicidad de imagen. Así como lo escucha, contraviniendo todos los estándares internacionales y además objetada actualmente por la Organización de Aviación Civil Internacional, LAP deberá cambiar las lunas instaladas en la segunda torre de control del aeropuerto porque duplicaban la visión. Aquí se abre otro capítulo a investigar quién fue la encargada de la construcción de la segunda torre de control bajo la administración de LAP. Nosotros recurrimos al ente supranacional mayor de la aviación civil, que es la OASI, y le pedimos que nos haga una suerte de estudio de las condiciones de este fanal y si es que estaba o no estaba en condiciones de operar. Y el examen dio como resultado que los vidrios que habían sido instalados en la torre de control no cumplían con las condiciones para ser usados, por lo tanto, los vidrios tenían que ser cambiados. El consorcio que ganó el presupuesto de más de 1.000 millones de soles fue Guaira, conformado por 3 empresas, Ferrovial, Acciona y JJC. Las empresas españolas investigadas por corrupción en diferentes países del mundo han venido a instalarse en Perú y ganaron numerosos contratos en la época de Lagarto. Nos referimos a Ferrovial y Acciona. Esta última fue la señalada por Carlos Bruce cuando era ministro de Vivienda y Construcción como la que ocasionó la tragedia del aniego de San Juan del Lurigancho. Hay responsabilidad por parte de la empresa contratista de Ceapal Acciona porque no inspeccionaron, no hubo un sistema de control y seguimiento adecuado para evitar este incidente. Estas mismas empresas, cuyo representante legal es el exdirector de Pro Inversión, Héctor René Rodríguez Piace, serán las encargadas de la construcción del anillo vial periférico, una obra millonaria que ya está siendo denunciada por los propios vecinos. Somos también los primeros interesados en denunciar cuando algo está mal, como lo hicimos el 16 de noviembre del 2022, cuando había la coyuntura de sacar la segunda pista adelante el 31 de enero de 2023, sin nadie capacitado. Denunciamos todo eso, porque toda premura en aeronavegación va en el medio siempre de la seguridad. Y 2 días después fue el accidente de la TAM. Consultamos al Ministerio de Transportes por todas las interrogantes expuestas en el reportaje y nos pusieron de vocero al director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGCA, Donald Castillo Gallegos. La DGCA es una de las entidades encargadas de supervisar el aeropuerto. Nuestro norte principal es velar y vigilar para la seguridad de las operaciones y la seguridad de la vida de las personas. El problema es que Castillo Gallegos, como muchos otros funcionarios en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también ha sido denunciado por nepotismo y tráfico de influencias, al presuntamente haber nombrado a su cónyuge como parte de un comité. Aclaramos sí que Violeta Rocío Rentería Valderomar trabajaba en la DGCA muchos años antes de que él fuera nombrado director. Esto nos dijo. Ya ha habido una investigación al respecto, o sea, ella entró mucho antes de que yo sea director general. Definitivamente mantenemos una relación, no lo voy a negar, es mi cónyuge, está dentro de mi declaratoria de jurada de intereses. El incidente del aeropuerto Jorge Chávez, provocado por la desidia e incompetencia del sector transportes y comunicaciones, es una metáfora perfecta del actual gobierno fortuito de Dina Boluarte. No tenemos piloto. Alerta, aeropuerto. No tenemos tiempo para más, lo dejamos en compañía de Rey con Barba, como siempre. Hasta la próxima.